Estamos de regreso ya y después del susto del Milton ya con el señor doctor Stalin Raza. Queremos saludar al doctor Raza, constitucionalista. Doctor Raza, la decisión de la Corte Constitucional ha traído varias, yo diría varias interpretaciones. Algunas parecen no muy claras, otras satisfactorias como la del presidente electo que, claro, lo que dice es que respeta la institucionalidad, que se ratifiquen sus criterios, pero que la institucionalidad la tiene que aceptar más allá de lo que él mismo piense. Y algunos piensan que el aborto se legalizó y ahí hay una mala interpretación y me parece que la Corte apenas dé a conocer ya cuando habla del artículo 149 y 150 del COIP. Limita esto. ¿Cómo observa usted el tratamiento de la Corte Constitucional a estas demandas y los resultados que podrían a veces tener una mala interpretación, pero que se los puede enmarcar? Bienvenido, buenos días, doctor Raza. Buenos días, Francisco. Buenos días a quienes nos escuchan y miran. A ver, la decisión de la Corte tiene varias aristas que se pueden tocar. La primera y la más importante, creo que es como un mensaje inicial, es que la Corte no ha legalizado el aborto. Hay una diferencia importante en eso. No es que ha legalizado el aborto ni abierto la posibilidad de abortos en todos los casos. Lo que la Corte ha hecho es permitir, mejor dicho, ampliar que el aborto sea permitido, sea posible en aquellos casos de violación en general. ¿Qué es lo que hacía antes del Código Orgánico Integral Penal? Decía, el aborto está prohibido, solamente está permitido en dos casos. En aquellos casos en que se ponga en riesgo gravemente la vida o la salud de la madre y que no haya otro mecanismo para poder solventar estos riesgos. Y el segundo caso, en aquellos delitos de violación cometidos en contra de personas con discapacidad mental. Lo que la Corte ha hecho simplemente es decir, ahora se va a permitir el aborto en todos los casos de violación. No es requisito sin el cual no, sin el cual no, el que se trate de una persona con discapacidad mental. Cualquier tipo de violación cometida en cualquier persona que sea susceptible de poder embarazarse es permitido. Esto es lo único que ha hecho la Corte. Por eso es que resulta notable que dos jueces, y esto es ya en lo que tiene que ver con lo simbólico, porque esta es otra de las aristas importantes, ¿no? El mensaje, la decisión de ayer de la Corte también es un simbólico. Un presidente Correa clausuró de un golpe en la mesa el debate y La, a callar, sí, a tres sí. asambleístas, las censuró y hasta ahí llegó el debate. Han debido pasar 7 años, casi 8, para que el debate se actualice y para que la Corte tome una decisión. Entonces, esto es importante desde el punto de vista político. Lo otro también desde el punto de vista político, la reacción, en cambio, contrastante, totalmente, diametralmente contrastante del presidente electo, del señor Lasso, que ha dicho, miren, yo tengo unas convicciones religiosas, unas convicciones morales, pero estas convicciones son mías y las voy a guardar para mi casa y mi círculo, pero cuando se trata de temas de Estado, pues yo voy a respetar las decisiones que se vayan adoptando por las diferentes funciones del Estado, en este caso por la Corte Constitucional. Y lo otro que es notable es que dos jueces de esa corte, que han sido vistos tradicionalmente como, no podría decir, siempre las etiquetas son desagradables, pero no podría, para simplificar, aunque las simplificaciones también son desagradables, uno podría decir que han sido catalogados como jueces conservadores. Los jueces Salgado Pesantes, que es el presidente, y el juez Herrería Bonet, han votado sumándose a la mayoría de los otros 5 jueces. Recordemos que en el caso del matrimonio igualitario esa no fue la Se fue posición 5 a de ambos 4. jueces. Así es. Entonces, esto también es un tema notable. Y creo que es notable porque también manda un mensaje que es importantísimo, que los jueces, cuando son jueces y se ponen la toga de jueces, tienen que dejar en sus casas o tienen que dejar en el armario antes de entrar a sus oficinas los hábitos o tienen que dejar las sotanas. Entonces, esto es muy importante, es un mensaje simbólico muy importante. Ajá. Por eso Pero digo, Stalin, creo que uno a la veces decisión de lo que piensa es que no deben dejar esas convicciones y esos tratamientos morales. Lo que no se puede es mezclar la institucionalidad, el Estado laico con esas convicciones, sino la ley. Entonces, yo sí, en cambio, comparto en que sin dejar eso,
sin dejar las convicciones, su tratamiento, puedan ser capaces de discernir y aplicar la ley de la mejor manera posible para que el pacto social, que es la Constitución, se aplique, doctor Raza. Absolutamente, absolutamente. Pero cuando el derecho ya decide, es decir, cuando existe material normativo suficiente, como en este caso yo creo que existe material normativo suficiente, en el derecho internacional de los derechos humanos, incluso en precedentes que son obligatorios para el propio Estado ecuatoriano, pues entonces ya las convicciones morales no pueden sobreponerse al derecho. A eso me refiero, que cuando los jueces se ponen la toga, ya ejercen como jueces, tienen que sujetarse al derecho. Y me parece que en ese ámbito es en donde se ha desarrollado el razonamiento y la posición de los dos jueces, Herrería y Salgado. Ya vamos a ver cuáles son los fundamentos por escrito cada de la uno de sentencia ellos. más adelante, pero estoy seguro que tiene que ver con esto, con lo que acabamos de decir al inicio. No es que se está permitiendo, legalizando ampliamente el aborto, lo único que se está haciendo dentro de la competencia de la Corte Constitucional, porque aquí también se ha escuchado algunas objeciones de que la Corte estaría actuando como legislador, y yo creo que no es el caso. Dentro de las competencias de la Corte Está a Constitucional, lo que la interpretar. Corte ha dicho es, no es compatible con la Constitución esta limitación de que solo se permite el aborto en los casos de violación de personas con discapacidad mental. Claro, y ahí viene una cosa que es interesante, porque se aplica también aquello de que se le entregó a la Corte Constitucional la posibilidad de interpretar y de ampliar en virtud de su criterio la aplicación de la norma constitucional o de las normas supletorias. Pero claro, ahí lo que usted muy bien aclara, está, no digamos permitido, o sea, no está penalizado el aborto en virtud que sea producto de una violación. ¿Cómo se prueba eso para que no sean ni buscados los abogados y peor aún las víctimas revictimizadas con un proceso? ¿Cómo se llega a esta conciencia? Hay una violación, tendrán primero que presentar una denuncia. ¿Cómo se llega a esto, Stalin? Precisamente, Francisco, hay tres cosas que a mí me parece que son de capital importancia y que yo estoy casi seguro que la Corte no agotará en su sentencia. Más bien, esto derivará para que sea la Asamblea Nacional con un debate amplio, con una deliberación pública importante, la que vaya decidiendo. Son tres aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con lo que usted acaba de decir. ¿Cuándo y cómo establecer que estamos frente a una violación efectivamente? El segundo, ¿cuál es el periodo de gestación en el que se va a permitir que la mujer embarazada que ha sido violada acuda al aborto? Y el tercero, y fundamental también, que es el derecho a la objeción de conciencia, porque claro, hay médicos y hay instituciones de salud que alegarán esta objeción de conciencia, que dirán, bueno, nosotros tenemos cierta dependencia o cierto patrocinio, incluso a veces incluso económico, de instituciones religiosas o instituciones que están en contra del aborto, y pues nos resistimos, nosotros no practicaremos estos procedimientos. Estas son cosas que también deben regularse. Estoy seguro que la Corte Constitucional dejará para que sea la Asamblea, la próxima, por supuesto, la que decida sobre estos temas. Pero en cuanto al tema de cuándo estamos o no frente a una violación, hay dos posiciones extremas. La una es simplemente que la mujer que alega ser violada asista a un centro de salud público y en ese centro de salud público con su sola manifestación se le practique el aborto. La otra posición que está en el otro lado de los extremos es que se exija incluso una sentencia condenatoria en contra del violador. Ambas posiciones extremas tienen sus deficiencias y sus problemas. Entonces, será necesario que con el debate público y con la evidencia científica se vayan aproximando esos extremos, y esto será una cosa que debe establecerse en el Código Orgánico Integral Penal, pero fundamentalmente en el Código Orgánico de la Salud, que es una deuda pendiente de la Asamblea desde hace muchísimo tiempo y que tendrá la próxima Asamblea que adoptarlo con la rapidez del caso, porque siendo la sentencia de la Corte Constitucional de vigencia inmediata, habrá que ver si de pronto establecen alguna Claro, ¿cómo se modulación. vuelve operativa esa sentencia? Exactamente. Entonces, se vuelve necesario que los asambleístas establezcan, configuren estos Una límites a normativa jurídica, ¿no? una normativa que tiene que estar en el Código Orgánico de la Salud. Lo propio con el tiempo de gestación, ¿no? Claro, pero ahí vienen dos cosas para que la gente tome conciencia. Primero, no sé si es indispensable esta denuncia
de la violación, o hay alguna gente que va a tener, y de hecho, claro, las víctimas tienen ese problema y las familias también quieren cubrir lo que ha pasado, y después se enterarán entonces que a producto de esa violación se han quedado embarazadas, como se dice, y usted ha dicho, ¿qué tiempo de gestación? Pero si es que se autoriza por violación y hay un proceso, el tiempo de gestación ya no tendría sino otras consideraciones, como usted dice, en virtud del Código de la Salud. Y esta objeción de conciencia, pero el Estado tendrá que garantizar en dónde se pueden practicar esos abortos. Así es, este tema de la objeción de conciencia es muy importante y ha generado más de un problema y más de una dificultad en otras legislaciones, en otros sistemas jurídicos, porque, claro, el Estado es un Estado laico y la política de salud pública tiene que ser una política general. Entonces, obviamente, las instituciones de la red de salud pública no podrán alegar objeción de conciencia en cuanto a instituciones, pero hay médicos que prestan sus Ya. servicios dentro de estas instituciones que sí pueden tener su propia, profesar su Objeción. propia fe Ya. religiosa y que pueden legítimamente acogerse a la objeción de conciencia. Pero bueno, digamos, el sistema de salud pública tiene la cantidad suficiente de médicos como para que si algún médico se acoge a la objeción de conciencia, pues sea otro que no tenga ese problema el que practique el procedimiento. Lo más problemático es en el sistema de la red de salud privada. Pero bueno, todas estas cosas son las que tendrán que regularse en el Código de la Salud, ¿no? En el Código Orgánico de la Salud. Y claro, en cuanto al tema de, de las personas que alegan, de las víctimas que alegan ser violadas, si uno espera el extremo fatal de que exista una sentencia condenatoria en contra del violador, pues el niño corre el riesgo ya de cumplir la mayoría de edad para cuando se dicte la sentencia. Claro. Entonces, claro, ya se vuelve Sí. complejo el tema. Ahora, en el otro extremo, la sola declaración, la sola asistencia a un centro de salud con una mera declaración, también es problemático, sobresatura el sistema desde el punto de vista consecuencialista, digamos, y de números, pero además no envía un mensaje de educación y de control y de autocontención, es demasiado flexibilizar hacia el otro lado las cosas. Pero claro, debe tenerse presente siempre la no revictimización de la víctima, como usted bien lo señala. Fíjese que en experiencias de otros sistemas jurídicos, lo que se ha producido es que después de dejar tan amplia la posibilidad de que las madres embarazadas con la sola declaración asistan a un centro de salud pública y se les practique el aborto, han demostrado ya tener problemas y están buscando cómo resolver esos problemas. No es un tema pacífico, no es un tema que esté completamente resuelto. El Ecuador tendrá que ver sus propias maneras, de acuerdo con su sistema de salud, de acuerdo con su idiosincrasia, pero siempre también velando, por supuesto, por la no revictimización de las madres y por no someterles a la judicialización, Claro. que significa todo un proceso tortuoso de aquellas personas que no quieren simplemente someterse a ese proceso, a esa molienda de carne que significa asistir al sistema judicial penal en los casos de violencia sexual. Entonces, bueno, habrá que mirar cómo atenuar esas cosas, pero también dar Entonces, un esto mecanismo de va a ser un equilibrio. trabajo, dependerá de cómo se sustente la sentencia de la Corte. Vendrá un trabajo arduo entonces de la próxima asamblea para ir adecuando la ley a la norma constitucional y a esta decisión de la Corte. Pero vale la pena preguntar entonces, Stalin, por ejemplo, era una de las dudas que ayer se conversaba, si va una persona, un menor de edad, acompañada de sus papás, y dicen ha sido violada, y como producto de esta violación está embarazada, queremos que se le practique un aborto, y ahí viene la obligatoriedad, decía un abogado, de que el momento en que se denuncie en el hospital o se acude al hospital, se presente la denuncia de violación. ¿Es esto posible o es uno de los extremos que usted analiza, Stalin? Sí, pero no necesariamente por parte de la víctima. A ver, el sistema de salud, los médicos, los profesionales de la salud tienen la obligación de denunciar. Ujú. El momento en el que una víctima asiste a su consulta y ellos miran que existe la posibilidad de un delito sexual ahí, tienen la obligación de denunciar. Y si no lo hacen, son los profesionales de la salud los que incurren en un delito de omisión de denuncia.
Entonces, independientemente de que se le obligue, que esto no sería lo correcto, a la víctima, esto debe ser una facultad, si la víctima quiere denunciar, pues está perfecto que lo haga, pero si no lo quiere hacer, si quiere mantener su anonimato, pues entonces el profesional de la salud es quien está obligado a llevar adelante esa denuncia. Otra cosa es que el sistema dé o no Puedas dar respuestas a esa una denuncia, pero tiene que respuesta. hacerse. ¿Sí? Ah, ya. Fíjese el caso que usted pone. Supongamos que haya una víctima menor de edad que queda embarazada y como sabemos en el mundo y en el Ecuador en particular, los Bien. delitos de violación se producen en el círculo y en el entorno Familiar, familiar ¿verdad? propiamente. Pues, va a ser bien difícil que se le exija a la niña, a la chica que está embarazada por producto de una violación de alguien de su propio entorno familiar, que vaya acompañada de alguien de su entorno familiar para que se le pueda practicar el aborto. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas también, ¿no? Pero claro, la denuncia tiene Claro, si es que porque la la causa por la que se denuncia está en este permitiendo el caso, aborto es, en este ejemplo, Stalin, que estamos desarrollando, puede ser también que el que va a acompañarle para que se produzca el aborto puede ser el violador. Y lo que estamos es dejándole ahí una puerta abierta para que vuelva a ser maltratada o continúe siendo abusada. Entonces ahí es un tema del médico y la justicia. Se puede investigar cómo salvamos a esas víctimas, sería Stalin. claro, una de las cosas que el sistema debe afrontar con seriedad, ya que estamos frente a esta situación, es que un mecanismo de control de que en estos casos los médicos denuncien, propongan la denuncia y que haya un trabajo interinstitucional entre Sistema de Salud Pública y Fiscalía General del Estado para que estas denuncias con la reserva, si es que así lo ha pedido la víctima, sean procesadas y tengan respuestas. Porque también el mensaje de que se acumule de denuncias, de formularios de Claro. denuncias a la fiscalía y que la fiscalía no dé respuestas, se vuelve también digamos, un incentivo negativo, un aliciente negativo, como todos los casos de impunidad, Claro. ¿no? Entonces, pero en este caso en particular debería regularse eso, una coordinación entre las dos instituciones, entre la Red Pública de Salud y la Fiscalía, para que estas denuncias que vayan a llegar allá, pues tengan una respuesta efectiva, una investigación efectiva y una respuesta cuidando siempre el anonimato de la víctima si es que ella prefiere así y obviamente respetando también la no revictimización de esa víctima. Ahora, yo creo que antes de Sí. llegar a eso vamos a tener en los próximos días reacciones, Francisco, que tienen que ver con dos aspectos fundamentales. Ujú. El primero, si la Corte Constitucional actuó o no dentro del límite de sus competencias o si se arrogó funciones de legislador, que es una de las objeciones jurídicas que yo veo que veo que hacen ciertas personas, yo no Algunos estoy de acuerdo con abogados, estas sí. objeciones, con ninguna de las dos. Con ninguna de las dos estoy de acuerdo, pero son dos objeciones, digamos, Menores, no digamos, para son, que son discutirlos, sí. considerables, que son dignas de debatir, ¿no? El uno, si la Corte Constitucional actuó o no arrogándose funciones de legislador, y la otra, que si existe o no una protección absoluta del derecho a la vida y una prohibición absoluta del aborto en el sistema jurídico ecuatoriano. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos objeciones. En primer lugar, porque lo que he dicho en un inicio, ¿no? La Corte no es que ha legalizado el aborto, en esa medida no ha actuado como legislador ordinario o como legislador positivo. Lo que ha hecho es pronunciarse dentro del estricto marco, de la estricta cancha que le plantearon las demandas de inconstitucionalidad, es decir, si este inciso segundo, este numeral segundo, perdón, del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal es o no compatible con la Constitución, y para eso sí tiene facultad la Corte. Claro. La Corte sí puede declarar, como lo ha hecho, inconstitucional esa limitación, ¿sí? Entonces, no veo por dónde se pueda alegar que ha actuado excediéndose en sus Claro, competencias. pero tiene la Y Corte la facultad, perdón, Stalin, la facultad interpretativa y puede demandarse esa facultad a la Corte. Puede demandarse que interprete una norma para que justamente la enmarque si es que es muy ambigua o si viola derechos que están consagrados, a lo mejor en la propia Constitución, pero también en normas de ley supletorias, ¿o no es así, Stalin? claro, mire, las facultades que tiene la Corte respecto de la vigencia o no de normas inferiores a la Constitución, de Ujú. leyes, es bien amplia. Antes,
antes, en un diseño muy antiguo, se decía que la Corte solo tiene la capacidad de eliminar la norma que está siendo objetada por inconstitucional y expulsarla del ordenamiento jurídico y ya, lo cual traía consecuencias mucho más fatales. Después se fue pasando a que la Corte puede hacer este tipo de interpretaciones conformes a la Constitución para mantener la vigencia de una norma jurídica, pero decir que será vigente siempre que se entienda de una manera que sea compatible con la Constitución y con los derechos. Y esto es, en términos generales, generalísimos, lo que está haciendo la Corte Constitucional en esta ocasión. Lo que está diciendo es, no estamos diciendo que se elimina el artículo 150, numeral 2, que dice que está autorizado, que es posible realizar un aborto en el caso fatal de una violación, solo Claro. mujeres que Sino tengan que si es que el discapacidad. derecho Lo es que estamos diciendo es que para todos. sí, que es compatible con la Constitución, que todos los casos de violación se pueda acudir a este Ujú. mecanismo fatal de tener que abortar, ¿sí? Claro. Esto es lo que dice la Corte. Entonces, ha actuado dentro de los ámbitos de su competencia, no se ha excedido en esa medida. Fíjese que incluso la Corte, en ocasiones, bajo sus sentencias interpretativas, sus sentencias modulativas en términos generales, a veces incluso dice, suprímase tal frase del artículo, Claro. o incorpórese tal frase del Para artículo. Cuando aclarar dice incorpórese, a mí sí me parece que hay cuando una dice facultad incorpórese, a mí legislativa, sí me parece pero si para que interpretar que hay una él facultad busca, legislativa. pero si para interpretar es necesario incluir una frase o algo, ¿usted piensa que sí es una facultad legislativa estrictamente? A ver, hay ocasiones en las que esto se presta, hay una delgada línea, ¿no? Ya. Pero hay ocasiones en las que esto sí se presta para que la Corte asuma funciones de legislador ordinario, de legislador positivo. Por ejemplo, cuando la Corte, no esta, por supuesto, la Corte pasada, incorporó plazos que no estaban previstos en el Código Ah, ya. Orgánico General de Procesos, o reguló, o redujo y moduló plazos. Esto ya es atribuirse facultad del legislador. Pero cuando uno dice el sentido de una frase, que de un texto debe entenderse de tal manera, está haciendo una interpretación y a eso tiene precisamente es la esencia de la facultad del control jurisdiccional de la Constitución, el poder ser el intérprete auténtico, el intérprete autorizado de la Constitución. Acto que antes la Constitución del 98 y las anteriores tenían previsto que solamente el legislador lo puede hacer, de carácter generalmente obligatorio, como decía, la facultad de interpretar lo que ellos mismos habían aprobado, de aclararlo, era del Congreso y ahora la tiene la Corte como parte de esta nueva estructura jurídica. Pero hay países y hay actos en los que la Corte ha sido capaz, o las Cortes constitucionales han sido capaces de declarar la inconstitucionalidad de norma constante en la Constitución, ¿no, Stalin? Sí, a veces también es un juego retórico eso. Porque, a ver, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice, las normas de la Constitución son las normas de mayor jerarquía dentro de un ordenamiento jurídico. Pero esas normas de la Constitución reconocen, además, lo que se llama el bloque de constitucionalidad, es decir, Uh -huh. aquellas normas incorporadas en tratados, y la nuestra es mucho más generosa, dice, en instrumentos Uh internacionales de -huh. derechos humanos, son parte de la Constitución y cuando se opongan aún a la propia Constitución, han de prevalecer aquellas normas de derechos humanos de carácter internacional que sean más favorables, que sean más beneficiosas a la vigencia efectiva de los derechos. Entonces, claro, uno puede decir, cuando la Corte Constitucional aplica un tratado internacional o una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aparentemente contradice el texto de una norma de la propia Constitución, está declarando inconstitucional la Constitución, yo no diría no. La respuesta es no. Lo que está haciendo es aplicar la propia Constitución, que ha reconocido la supremacía de esos instrumentos cuando son más favorables a la vigencia de los derechos. Pero Pero también podría, puede pasar el caso contrario. También puede pasar que la Constitución ecuatoriana reconozca normas que sean más favorables, y de hecho lo hace, que reconozca normas que sean más favorables a los derechos, que tengan contradicción con los instrumentos internacionales. Y en esos casos, ¿qué prevalecerá? Prevalecerá la Constitución. ¿Por qué? Porque el punto de vista aquí es que lo que debe prevalecer es aquella norma y aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la vigencia de los derechos. y cuando estamos entonces en esta vigencia de los derechos se debe aplicar esta
esta sentencia de la Corte, primero legislando habrá que generar procesos de legislación, pero respetando también, como usted nos ha recordado, los tratados, convenios e instrumentos internacionales. Usted encuentra entonces que en virtud de esos tratados que sí son más favorables al tratamiento de este tema, está bien resuelto el tema, no se han excedido y podremos entender ya a leer lo que dice la sentencia con mayor amplitud y ver el compromiso de la Asamblea Nacional, Stalin. Sí, absolutamente. Y ahí eso me lleva a la segunda objeción, ¿no? Que es la objeción que tiene que ver con el respeto o la garantía absoluta del derecho a la vida establecido en la Constitución. Ya, hay una cosa importante, ningún derecho es absoluto. La vida ciertamente no es cualquier derecho, ¿sí? O sea, no es lo mismo el derecho a la vida que el derecho al patrimonio, digamos. Y obviamente tiene características de protección mucho más reforzadas, pero en este caso lo que ocurre es que ya en el sistema internacional de derechos humanos se ha debatido este tema de la protección de la vida desde la concepción. ¿Qué es lo que hay que definir acá? Hay que definir qué es desde la concepción y de qué manera se hace una protección efectiva, equilibrando, dando como siempre en la justicia, haciendo un balance entre los derechos de protección desde la concepción y el derecho de la madre a poder decidir, de la mujer a poder decidir. Y las madres que son violentadas y que terminan embarazadas también tienen un plan de vida, pues tienen unas expectativas, unas perspectivas, tienen una vida por delante. Incluso el propio producto de la concepción, que después se convierte en vida humana, después se convierte en persona, una vez que nace, también va a haber, también hay que respetar la forma en la que va a desarrollarse, en la que va a vivir con una madre que lo ha tenido como producto de un evento traumático como la violación. Sí, hay argumentos que dicen, pero es que no ese es el caso, las madres quieren a sus hijos independientemente de lo que haya pasado. Sí, no todas. Así ¿Sí? es. Por eso es que hay que permitir, no entrar, no entrar en los casos episódicos, sino abrir la posibilidad para que la decisión sea la que se imponga, la decisión, la autonomía de la voluntad. ¿Sí? Bien, Entonces pero estos son aquí los hay, debates que tienen que darse en la Asamblea para que regulen estas cosas. y se ve que por lo que usted nos acaba de decir y de explicar con urgencia, para que no se vaya a utilizar y no se cumpla lo que sí dice la Constitución, está prohibido el aborto. Y la excepción que es esta que se garantiza en la amplitud de la violación no sea la que va a ser usada para practicar los abortos, ¿no es cierto? Y claro, ahí viene también cómo no asustar a aquellos que han planteado la defensa a la vida desde su concepción, por otras convicciones, por sus propias visiones, ¿no es cierto? Y la sociedad también tiene que respetar eso. Esto no es un tema ni de feministas, no, esto es un tema de la sociedad. Así se debe entender, Stalin. Sí, absolutamente. Miren, ya cuando el tema se convierte en un tema de interés público, como a partir de la decisión de la Corte el tema será, habrá, por supuesto, los legisladores quienes tienen que decidir, tendrán que tener el nivel de ponderación suficiente como para entender que activistas de lado y lado tienen legítima capacidad de expresar sus posiciones. Pero el activismo es eso, es la militancia dentro de una posición que es respetable y en ocasiones incluso digna de felicitación. Hay activismos que uno debe felicitar. De lado y lado, digamos, ¿no? Son defensa de las convicciones. En la medida en la que la defensa de esas convicciones se haga con argumentos, estos argumentos tienen que ser analizados con toda la racionalidad y con toda la seriedad por quienes van a tener que tomar decisiones que a la final serán los legisladores sobre estos aspectos, ¿no? Más allá de que la Corte ya ha hecho lo que tenía que hacer en lo suyo. Entonces, sí, pero uno hay que, cuando decide, el juez, el legislador, el ejecutivo que tendrá que vetar o sancionar las leyes que se aprueben en la Asamblea, deberán tener la posición esta de despojarse un poco y abstraerse un poco, sustraerse de las militancias activas y Yeah. ponerse en el plano de decisores de cuestiones de interés público. Y ahí
uno de las guías de actuación, una de las guías fundamentales de actuación para tomar decisiones de connotación pública, es tener en cuenta cuáles son las consecuencias que traen desde el punto de vista de su aplicación cualquier medida, ¿sí? Y un poco sacar el debate del ámbito religioso o del ámbito de la militancia política para concentrarse en cuáles son las consecuencias como sistema de salud, como sistema de justicia, y mirar cuáles son esa práctica consecuencialista, digamos. En esto no estoy tampoco no estoy tampoco ocultando cuál es mi posición. Frente a temas de interés público, yo creo que la ética que tiene que imponerse es una ética de carácter consecuencialista. Y eso es lo A que la al efectividad. parecer, claro, eso al parecer ha tomado muy en cuenta la actual Corte Constitucional, que lo que uno aspira no es que una Corte sea respetada y respetable por todo lo que decide y por todo lo que hace, y juzgada por lo que no hace o deja de hacer. Porque a veces, claro, pueden llegar militantes y fuertemente militantes de un pensamiento, pero a la Corte tienen que actuar como ministros de la Corte Constitucional de un país. Stalin, yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad de diálogo para preguntarle dos cosas, además de... La una es, se ha planteado la posibilidad de un referéndum, y lo ha hecho Simón Espinosa, para escoger entre la Constitución vigente y la Constitución del 98 reformada, con las reformas que tuvo en su vigencia, para sobre todo tratar dos temas. El uno es el del Consejo de Participación Ciudadana, que no se haya la forma de deshacerse de ella, y otro que ha comenzado a tener fuerza, que es también la eliminación del Consejo de la Judicatura, para que vuelva a lo que era antes, ¿no? No esta gran estructura general para en unos casos por el error inexcusable, y ahora por no despachar las causas, perseguir a los jueces e intentar someterlos políticamente, y más aún intentar revisar las cosas que poco a poco se han ido caminando. Necesitamos que una reforma constitucional, esta posibilidad de un referéndum para que escojan los ecuatorianos, unas enmiendas, desde su punto de vista, que necesitamos, ya que la gente sí quiere que el de participación ciudadana en el Consejo, y ahora con mucha más fuerza el de la judicatura. Que si bien se defiende, no debe ser juzgado por el de participación ciudadana ahora, no significa que se defienda lo que han hecho y han dejado de hacer en ese Consejo de la Judicatura, Stalin. Sí, Francisco, mire, no me parece que tenga mucho futuro la propuesta que usted me acaba de decir del referéndum. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo tipo de modificación a la Constitución tiene que pasar por un dictamen previo de la Corte Constitucional. Y cuando esa propuesta llegue a la Corte Constitucional, lo más probable es que la Corte le diga, señores, la Constitución establece un mecanismo de cómo se debe reformar o cómo puede incluso cambiarse la propia Constitución. Y ese mecanismo es que cuando uno quiere reemplazar completamente la Constitución, tiene que acudir a la Asamblea Constituyente. Entonces me parece que ese mecanismo no va por ahí. Yo creo que es mucho más viable y mucho más rápido, bueno, primero establecer una reforma, necesario además, que el próximo presidente de la República, como lo ha anunciado, promueva, lleve adelante un paquete de reformas constitucionales que permitan algunos ajustes en la institucionalidad. Sobre eso ya tenemos un camino recorrido, un precedente. La Corte Constitucional ya ha dicho que es posible eliminar ciertos órganos de determinadas funciones del Estado sin alterar la estructura fundamental de la Constitución. Ya lo dijo cuando aprobó el dictamen de constitucionalidad en el pedido que hizo el Comité Interinstitucional o por la institucionalización, creo que es que propuso el doctor Pablo Dávila. Y ya lo dijo, sí se puede eliminar órganos de una función sin necesidad de que esto implique una asamblea constituyente, se lo puede hacer vía reforma constitucional. Entonces, sí, hace falta utilizar ese mecanismo, ese camino que ya está abierto, y promover un paquete de reformas constitucionales para eliminar ciertos órganos o para cambiar las atribuciones de estos órganos, y ahí podría entrar lo que usted manifiesta
del Consejo de la Judicatura. Y en cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, me parece que el camino es mucho más rápido, es mucho más expedito. Fíjese que en la consulta promovida, en el proceso llevado adelante por el doctor Dávila y el resto de personajes que participaron en eso, la Corte Constitucional ya se pronunció diciendo el mecanismo es la reforma constitucional. Esta reforma necesita obligatoriamente de la participación de la Asamblea. La Asamblea ya hizo esa participación. Tiene que pasar 13 meses entre el primer debate y el segundo. La Asamblea ya hizo. Lo que pasa es que en 13 meses... Solo para cerrar la idea. Pero la Asamblea ya hizo eso. En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea ya hizo ese camino. ¿Sí? Ya el doctor Dávila y el grupo que propusieron la iniciativa esta, ya llevaron adelante. Ese camino ya está andado, está caminado. ¿Qué pasó? Pasó que la Asamblea al final decidió votar negando la propuesta, ¿sí? Y el doctor Dávila acudió a la Corte Constitucional a decir a la Corte que esta última parte del camino fue una decisión ilegítima de la Asamblea y que la Corte le pidió a la Corte Constitucional que haga una verificación de su dictamen de constitucionalidad. Esa verificación está pendiente. La Corte Constitucional... La Corte podría abrirnos la puerta para eso. Y ahorrarnos todos los 13 meses y volver al momento en que sea la Asamblea, la próxima Asamblea, la que tenga que volver a pronunciarse sobre la aprobación o no de la eliminación del Consejo de Participación, de la bicameralidad, con la que yo no estoy de acuerdo, pero que creo que debería volver a pronunciarse, y la autonomía de la Fiscalía General del Estado, con la que yo estoy de acuerdo. Entonces, me parece que por ahí hay un mecanismo que se podría habilitar. Así es. Y esto facilitaría muchas cosas, Gonzalo. Perdón, Francisco. Dentro de ellas, por ejemplo, el candado que está establecido en este momento para la designación de Contralor General del Estado, que ya hemos visto que tiene un problema institucional. Y que vale la pena. Pero también lo del Consejo. Entonces, lo vía del Consejo de la Judicatura, usted diría, la forma de juzgar a los actuales sería un juicio político, porque créame que de las cosas que hemos recibido de ese Consejo, de la Judicatura, más allá de que no creemos le puede juzgar el Consejo de Participación Ciudadana, es digno de que sean juzgados. Sí, evidentemente sí, pero más allá de eso creo que importante es replantear cuáles son sus atribuciones, como usted bien decía. Y en esas atribuciones el Consejo de la Judicatura tiene que ser limitado a volverse el órgano de administración, si es que va a seguir existiendo, tiene que limitarse a ser el órgano de administración y de gestión de la función judicial. La capacidad de hacer control disciplinario, la capacidad de designación tiene que ser propia de otras funciones del Estado y tiene que ser de la propia Corte, de mecanismos de autodepuración y cooptación, con control de las otras funciones del Estado, digamos, ¿no? Pero sí, es impensable, es una distorsión que funcionarios administrativos terminen juzgando la conducta jurisdiccional de los jueces. Claro, me van a decir, ahora ya existe un procedimiento, se reformó el código, ya es necesaria una declaración judicial. De todas maneras buscan esto, como le decía, ya no es el error inexcusable, ahora es la falta de despacho de causas, y cuando usted ve que faltan secretarios y auxiliares en los juzgados y solo el departamento de personal, de administración de personal, duplica eso, uno piensa, oigan, algo malo hicieron en este diseño. Doctor Raza, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto. Gracias, Francisco. Un cordial saludo. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Stalin Raza, constitucionalista, y la visión de la decisión de la Corte. Vemos que el camino comienza, pero tiene que concluir también con una legislación que viabilice la aplicación de la decisión de la sentencia de la Corte Constitucional. Enseguida volvemos con el tema del municipio y la seguridad nuevamente en el Ecuador. Ya regresamos. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más